Saludos, buenas. Bendiciones para cada uno de ustedes de parte de Oscar Ortiz. Estaremos leyendo en la palabra de Dios y estaremos haciendo énfasis de qué es el pecado, cómo se introdujo el pecado al mundo y cuáles son las consecuencias del pecado. Estaremos leyendo la palabra de Dios en Romanos 3:10 hasta el 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos que la palabra dice claro que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Es como dice la palabra de Dios, se fueron como ovejas hacia el matadero. Pero ¿qué pasa? Déjame decirte que no me puedo justificar contigo, ya seas cristiano o ya seas inconverso. No puedo decirte, no, que yo soy cristiano, no, que yo tengo una fe inmensa, no, que yo no cometo pecado, no, que yo soy santo. No, porque la palabra de Dios me dice que no hay justo ni aun uno. Cada día pecamos e incluso con el pensamiento. Vemos también que dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando vemos que la palabra dice por cuanto todos pecaron, esto significa que todos somos pecadores. Todos desde un principio nacemos siendo pecadores. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre incluso somos pecadores. Entonces nacemos en una condición natural que es la del pecado. Déjame decir cómo entró el pecado al mundo. Vemos que la palabra de Dios nos dice en Génesis 2:16 al 17 que Dios mandó a Adán diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, menos del conocimiento del bien y del mal, que si comieres de él ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Pero vemos más adelante, en el capítulo 3, del versículo 8 en adelante, de Génesis, que dice que la serpiente fue astuta y engañó a la mujer. Y la mujer asimismo engañó a su marido y le dio a comer de la fruta. Entonces ahí vemos cómo viene el pecado. ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por la desobediencia del hombre. El hombre desobedeció a lo que Dios le había mandado. Desobedeció la palabra de Dios. Hizo caso omiso al mandato de Dios. Por eso se introdujo el pecado al mundo. Por eso vemos que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También dice que el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte. Y así también la muerte pasó a todos los hombres. Diría usted, por el mandato de Dios fue que si comía de la fruta morirá. Pero ellos estuvieron vivos, diría usted. Pero déjeme decirle que físicamente estuvieron vivos, pero tuvieron una muerte espiritual. Ya estuvieron separados de Dios, porque hicieron caso omiso a la palabra de Dios. Estuvieron separados de Dios. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Muerte espiritual. Vemos que dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La desobediencia a Dios es la muerte. Cualquier tipo de pecado que cometemos es una desobediencia a Dios. Ya sea que tratemos mal a un amigo, ya sea que robemos, ya sea que matemos, porque son mandatos de Dios, que Dios nos manda a no hacer mal al otro. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos, ignorando lo que Dios nos ha mandado, desobedecemos a Dios. Y por eso entra el pecado a nuestra vida. Ya sea por una mentirita, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y mientras
va creciendo el pecado en nuestra vida, más nos vamos separando de Dios. El pecado es la separación entre Dios y los hombres. Supongamos que esto que tengo acá, este vaso, ok, supongamos que este vaso es el pecado, ¿verdad? Ok, supongamos que este es Dios y supongamos que este es el hombre, que este es Adán. Vemos que entre Dios y Adán hay una separación. ¿Y cuál es la separación? El pecado. El pecado es la separación entre Dios y los hombres. Eso dice la palabra de Dios. Dice en 1 de Juan 1:9. Dice allí la palabra, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El simple hecho de decir que no cometemos pecados, ya estamos pecando. ¿Por qué? Porque estamos hablando una mentira. Y no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque no hay justo ni aun uno. Justo solamente hubo uno. Y ese fue Jesucristo, el Rey de Gloria. Diría usted, pero Jesucristo fue Dios. Jesucristo hizo todo lo que Dios le mandó. Él vino con poder y gloria. No. Dice la palabra de Dios que Jesucristo era 100% hombre, pero era 100% Dios por cuanto no pecó. Entonces, habemos muchas personas que no queremos justificar en que yo soy cristiano, yo no mato, yo no robo, no le hago mal a nadie, visito el templo. Sí, visitas el templo, no matas, no robas, pero te falta una cosa. Te falta una cosa. Y es aceptar a Jesucristo en tu vida. Es confesar que Jesús es el Señor. Confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón, si quieres ser salvo. Porque por naturaleza, como ya les dije, nacemos siendo pecadores. Entonces, aunque no mates, aunque no robes, aunque no hable mentira, aunque visites el templo, te falta una cosa y es el arrepentimiento. Tienes que rendirte a los pies de Cristo. Busquemos de Dios, busquemos de la palabra de Dios, apartémonos del pecado, porque mientras más andamos en el pecado, más nos separamos de Dios. El pecado vendría siendo también el mundo. Todo lo que hay en el mundo, vanidad, vanagloria, lujuria, todo eso es pecado. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La paga del pecado es la muerte. Si vivimos una vida en pecado, nos va a llevar a la muerte. Una muerte ya sea espiritual y si no buscamos de Jesús pronto, también física. Hagamos caso a la palabra de Dios. No seamos como Adán y Eva, que desobedecían el primer mandato que Dios les dijo y lo desobedecían. Y por eso como herencia tenemos el pecado y nacemos siendo pecadores. Pero vemos que Romanos 6:23 en su parte B dice la palabra de Dios, Romanos 6:23 completo, ok. Porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero la parte B dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo de Dios para usted, que me está escuchando hoy en día, es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo que Dios tiene. Vemos que Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, óigame bien, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo podemos ver esto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a Jesucristo al mundo para que nosotros dejemos el camino de pecado, dejemos el camino de perdición y vayamos a su camino. Por cuanto Cristo dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Tenemos que confesar que Jesucristo es el Señor. Tenemos que confesar que Jesucristo vino a morir para limpiarnos de todo nuestro pecado. Vemos que dice
la palabra de Dios en en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a Jesucristo, si confesamos nuestros pecados a Dios, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz del Calvario no solo por mí, sino también por ti. No solo por ti, sino por todo el mundo. ¿Para qué? Para que nosotros reconozcamos que Él vive, que Él viene. Y para que también nosotros volvamos al camino y no nos desviemos como oveja al matadero. Y no hagamos caso omiso a la palabra de Dios, sino que prestemos atención a lo que Dios está hablando. El pecado es todo aquello que nosotros hagamos que sea malo. Y vemos que la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios desde antes de la fundación del mundo preparó las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ella. Pero como dice la palabra en Génesis, que la serpiente fue astuta y engañó a la mujer, y la mujer asimismo engañó a su marido. Entonces se introdujo el pecado al mundo, y por el pecado se introdujo la muerte. Pero déjame decirte que hay alguien que puede liberarte, que hay alguien que puede romper esa cadena, que hay alguien que puede sacarte de ese pecado en que hoy tú te encuentras. ¿Quieres saber quién es? Su nombre es Jesucristo, el que vino a morir por ti, el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darte vida, para que ya no sigas una vida en pecado, para que ya no sigas una vida en fornicación, para que ya no sigas una vida en lascivia. Recuerda, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dádiva significa regalo no merecido. Nosotros no merecíamos de que Jesús viniera a morir por nosotros al mundo. No lo merecíamos. Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, un regalo que no merecíamos, pero que tenemos, y la tenemos que aprovechar. Busquemos de Dios mientras haya tiempo, porque dice la palabra de Dios que la venida del Señor será como en los días de Noé. Estemos en fiesta, en boda, dándonos el casamiento, siendo banquete. Se le predicaba la palabra de Dios y la persona, al igual que el mandato de Dios, hacían caso omiso a la palabra de Dios y no entendieron, sino hasta que vino el diluvio en los tiempos de Noé. Pues déjame decirte que tú estás a tiempo. Cristo viene pronto. Él quiere salvar tu vida. Él quiere cambiar tu mente. Él quiere renovar tu espíritu. Apocalipsis 3:20 nos dice, allí en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesucristo te brinda su mano. Jesucristo dice que Él quiere quitar tu carga, que Él quiere quitar tu pecado. Jesucristo dice que Él quiere salvarte. Cristo te ama. Dios te bendiga. Lo vemos en otra entrega.